Bueno, entonces, como dije, nos quedamos en este problema y lo que hicimos ahora fue multiplicar las fracciones. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Es el de arriba por el de arriba, por eso 5 por 4, 20, y el de abajo por el de abajo. 18 por 17 es 306. Bueno, entonces, y ya simplificamos la fracción. Ambos se pueden dividir entre 2, así que dividimos entre 2. 20 entre 2, 10, y 306 entre 2, 153. Ahí está. Y ya, así ya no se puede simplificar más. Entonces así se queda. Entonces este es el resultado. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, bueno, entonces ahora vamos a hacer el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Obtener una negra y una morada. Entonces, para hacerlo va a ser muy parecido al que acabamos de hacer. Bueno, entonces, la probabilidad de obtener una negra, así le vamos a poner 1n y una morada, 1m. Ahí está, probabilidad de obtener una negra y una morada. ¿Cuál es? En el primer intento es una negra, coma, y ya por eso en el segundo intento una morada. Entonces, de igual manera, se va a sacar la probabilidad de cada intento y se van a multiplicar, como en el anterior. Bueno, en el primer intento quiero sacar una negra, una pelota negra. ¿Cuál es esa probabilidad? De que en el primer intento obtenga una pelota negra. Bueno, ¿cuántas pelotas negras hay? 4. Entre, ¿cuántas hay en total? 18, ¿no? Pues como dije, es otro inciso, así que devolvemos todas las pelotas, ¿sí? Se inicia desde cero. Todas las pelotas están ahí. Entonces por eso hay 18 en total. ¿Están de acuerdo? Sí, como es otro inciso, pues se inicia desde cero. Todas las pelotas están en la caja. Entonces son 4 negras entre 18 en total. Bueno, entonces esta es la probabilidad del primer intento. 4 de 18. Por la probabilidad del segundo intento. Bueno, entonces supongan que en el primer intento sí saqué una pelota negra. Y no la devolví, la dejé a un lado. Porque el problema no me dice que no la devolví. No me lo dice que devolví la pelota. Nada más se quiere una negra. Entonces supongan que sí la obtuve y la dejé a un lado. Y ahora se vuelve a meter la mano por segunda vez y se quiere obtener una morada. ¿Cuántas pelotas moradas hay? 3, ¿no? 3. Muy bien. ¿Entre cuántas pelotas hay en total? 17. 17. Muy bien, porque se sacó una en el primer intento y no se devolvió. El problema no dice que se devolvió. Ahí está, entonces esta es la probabilidad de obtener una negra en el primer intento y esta es la probabilidad de obtener una morada al meter la mano por segunda vez, es decir, en el segundo intento. Ahí está. Entonces ya multiplicamos estas fracciones, estas probabilidades. Entonces multipliquemos el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 4 por 13, 4 por 3 es 12, ¿no? 12. Y 18 por 17 quedamos que era 306, ¿no? Bueno, entonces ahí está, y simplificamos esta fracción hasta su más mínima expresión. Ambos números se pueden dividir entre 2, ¿no? Así que dividimos entre 2. 2 entre 2, ¿cuánto es? 6, ¿no? Y 306 entre 2 es 153. Y ya no se pueden simplificar. A ver, veamos. El 6 se puede dividir entre 2, pero este no. Así que no dividimos entre 2. El 6 se puede dividir entre 3. Y este número sí se puede dividir entre 3. A ver, rápido, ¿por qué? ¿Por qué se puede...? Exacto. Aparte de que sí, si lo intentan, sí sale. Es porque si suman los dígitos del 153, ¿cuánto da? 1 más 5, 6, más 3, 9. Y como este número se puede dividir entre 3, entonces este número también se puede dividir entre 3. Es decir, para saber si un número se puede dividir entre 3, suman sus dígitos, lo suman, y si el resultado se puede dividir entre 3, es que el número original
se podía dividir entre 3. Así es como lo determinan. Bueno, entonces dividimos entre 3. 6 entre 3 es 2. Y 153, muy bien, es 51. Ahí está. Entonces esta es la probabilidad de obtener una negra y después una morada. Ahí está. 2,51. También en el inciso B. Mande, ¿cómo en el inciso B? Ajá, ¿Por porque qué en ese el mismo. inciso B no le hizo así? Porque el 10 no se podía dividir entre 3. Por eso, porque para empezar el 10 no se podía dividir entre 3. Nada más se puede dividir entre 2 y 5. Y como el de abajo no se puede dividir entre 2 y 5, pues no tenía caso. Sí, me guié por el de arriba, igual. El 6 se podía dividir entre 2, pero este no. El 6 se podía dividir entre 3, ¿no? Entonces quise averiguar si este se podía dividir entre 3. Así que como sí se podía dividir, pues ya, lo dividí. ¿Sí? Entonces nada más me guié por el de arriba. Los que este número, quienes se puedan dividir, veo si también pueden dividir a este de abajo. Y si se puede, pues ya, No, lo usamos. ¿Sí? disculpe, pero si el 10 se puede dividir entre 2, Pero el de abajo no. 53, Pero debe ser el mismo número. ¿es el mismo de abajo? Ah, ok. Sí, debe ser el mismo número, el de arriba y el de abajo. Para así simplificar. ¿Sí? Por el que va a ser dividido debe de ser el mismo. El mismo, exacto. Sí, por eso a ver el ejemplo más sencillo, el de el águila. El 2 se puede dividir entre 2. Si lo hiciera, a ver, 2 entre 2, 1. Y el 1 no se puede, pero lo dejo. 1 entre de 1, 1. Esto es 1. Pero esto es mentira, la probabilidad de obtener águila no es 1. Entonces por eso debe ser entre el mismo número. Ah, ya entendí. Ya. Ahora. Vamos a ver. Entonces sí se entendió. Bueno, entonces esta es la probabilidad de obtener una negra y una morada. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. No. Bueno, entonces... bueno, voy a checar aquí. Sí, efectivamente. Apaguen su micrófono si no tienen dudas. Nada más cuando tengan dudas. Bueno, entonces... vamos a ver. Sí, en el chat habían escrito. Y sí es cierto. Bueno, entonces nada más cuando tengan dudas. Bueno, entonces... ¿dudas hasta acá? Bueno, no. Entonces vamos a hacer otro problema. Vamos a ver. Otro problema distinto. A ver, lo pongo acá. Vamos a ver. En un salón de clases... bueno, no importa si está en línea o como sea. O en un grupo más bien. En un grupo para que no... se aplica examen sorpresa. Bueno, se aplica examen simplemente. Y como a un alumno no estudió, pretende contestarlo al azar. Bueno, entonces, si el examen es, bueno, consta de 10 preguntas, de 10 preguntas de opción múltiple, con 4 incisos o con 4 opciones cada pregunta, 4 incisos A, B y C, con 4 opciones cada pregunta, entonces les piden calcular, o bueno, como pregunta lo voy a poner, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno apruebe? Entonces, a ver, copien. Bueno, voy a especificar. Para aprobar, mínimo, ¿qué calificación se requiere? 6, ¿no?
Entonces vamos a ponerle de una vez para que apruebe con 6. Así de esta manera. Bueno, y bueno, se entiende que cada pregunta vale un punto. Así que bueno, aquí no lo puse, pero pues se debe entender. Cada pregunta vale un punto. Entonces debes sacar 6 preguntas buenas para aprobar. Bueno, copien. Bueno, me dicen cuando terminen de copiar. Listo. Bueno, entonces se va a hacer parecido a los que hemos hecho. Es decir, si quiero calcular la probabilidad de que el alumno obtenga 6 de calificación. Bueno, lo voy a escribir aquí, de calificación. Aquí está, calificación. Bueno, calif, así nomás. Entonces, para que obtenga 6, debe sacar 6 preguntas buenas, ¿no? 6 preguntas correctas de 10. Entonces, de igual manera, cada pregunta es un evento independiente del anterior. Es decir, no se relacionan. Es decir, va a contestar una primera pregunta y después la segunda. Y se entiende que pues sí, son independientes, una no depende de la otra. Es decir, son independientes porque cada una vale un punto. Sí, cada una vale un punto. Entonces no se relacionan. Ahora entonces, ¿a qué voy? A que la probabilidad de que obtenga 6 va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad de cada pregunta, de que obtenga buena cada pregunta. Y como quiero que para aprobar tenga 6, es decir, 6 preguntas buenas, entonces van a ser la multiplicación de que tenga 6 buenas. Es decir, voy a calcular la probabilidad de que tenga buena una. Luego la probabilidad de que tenga buena otra segunda pregunta. Luego una tercera, luego una cuarta, una quinta y una sexta. Sin importar el orden, si es la primera pregunta o la quinta o la sexta, etc. Simplemente quiero que tenga 6 buenas. Entonces voy a multiplicar la probabilidad de que tenga buena cada una. Es decir, cada una, ¿cuál es la probabilidad de que tenga buena? A ver, perdón, me enredé un poco. Efectivamente, exacto. Es decir, vamos a multiplicar, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que tenga buena, por ejemplo, la primera? Son 4 opciones, se entiende que solamente una es la correcta. Entonces es una de, ¿cuántas hay en total? ¿Cuántas opciones? 4, efectivamente, es un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga buena otra pregunta? Sin importar que sea la segunda, la tercera o la cuarta. Simplemente otra pregunta. Pues es igual, una de 4. Un cuarto. Y así son. Un cuarto en todo. Exacto. Un cuarto en todo, ¿no? Exacto, y como quiere que tenga mínimo 6, pues nada más multiplico 6, ¿no? Van a ser 6 preguntas, son 6 probabilidades. Y cada pregunta tiene probabilidad de un cuarto. Y como quiero que tenga 6, pues son 6 preguntas, 6 probabilidades de obtener buena una. Estas son 6 de estos. Bueno, ¿sí dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a multiplicar. Bueno, como quiero que obtenga 6, multiplico 6 veces la probabilidad de que obtenga una pregunta. Buena una pregunta, que es un cuarto. Por eso son 6 acá. Porque quiero que obtenga 6. Y ya, vamos a ver. Multipliquemos. Para multiplicar fracciones simplemente se multiplican todos los de arriba. No importan que sean 6. Se multiplican todos los de arriba. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues es 1. Una. Entre 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, ¿cuánto es? A ver, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4 es 256. 4096. Exacto, muy bien hecho. Bueno, si lo hacen con calma, eso les va a dar 4096. Sí, luego que me quedé en 256 por 4 es 1028. Y 1028 por 4 es 4096. Bueno, entonces
Si lo hacen con calma, esto deben obtener, ¿sí? Esto. Bueno, copien es el ejercicio. Y esa es la respuesta, porque no puede Sí, repetirse. exacto, muy bien. Este es el resultado, ya no se puede simplificar más. El 1 nada más se puede dividir entre D1. Y pues 4096 entre D1, pues es lo mismo. No, pues se queda igual. Entonces, bueno, y nada más como últimos comentarios. Pues esto, ¿cuánto es en decimales? Si dividimos 1 entre 4096, ¿cuánto es? A ver, vamos a dividirlo. Nada más, el resultado en sí es esto. 1 entre 4096. Sería 0. ¿Sí? Diga. 2.44. No. 1 en... pero es que su calculadora se lo dio con notación científica. Ahí dice por ahí por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto dice? Por 10 a la menos cuánto. Por 10 menos 4. Menos 4, hasta con eso, ¿no es? Por 10 a la menos 4. Sí. Ahí está, es esto. Porque después lo explicaré en física. Hoy vamos a ver física. Y si no, la próxima clase lo explico. Bueno, voy a poner este número. Después vemos eso de por 10. Bueno, 3 ceros y el 2, 4. 0.3 ceros y el 2, 4. Ahí está. Ahí está, es una probabilidad muy muy chiquitita de pasar, haciéndolo al azar. Es decir, si lo vemos en términos de porcentaje, vamos a ver, esto por 100, ¿cuánto es? Para calcular en porcentaje se multiplica la fracción, el decimal que obtuvimos, por 100, como dije al principio. ¿Cuánto es esto? Pues simplemente es 0.024%. Ahí está, sigue siendo chiquitito. Ni siquiera es 1%. Es decir, esta probabilidad nos dice que va a obtener más bien una buena de 4096 intentos. Ahí está, esto también podemos interpretar la probabilidad. Que va a tener una pregunta buena de 4096 intentos. Entonces, lo cual es muy chico, ahí está. Sí, prácticamente. Sí, prácticamente es imposible obtener aprobar un examen contestando al azar. Y si alguien dice que sí lo hizo, pues probablemente, no digo que no acuso a nadie, pero probablemente hizo trampa. Quizás se copió, o no sé, o algo. O el maestro le ayudó, o quién sabe. Pero sí, es prácticamente imposible sacar aprobar un examen contestando al azar. Al azar. Bueno, entonces, si quieren copien esto, es de manera, nada más, esto es ilustrativo, nada más para ver que es casi imposible. Bueno, entonces, copien, si quieren. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bien. Bueno, entonces, bueno, pues este es el tema de probabilidad, este es lo básico, hacer problemas de lo más básico. Y bueno, y también la probabilidad nos dice que, bueno, obviamente eso no lo vamos a ver, pero pues nada más como comentario, pues que sí, que en la producción en masa de una industria, es decir, cuando produce un producto, pues sí, una industria en masa, en una gran cantidad, siempre va a haber objetos defectuosos. Es lo que también nos dice la probabilidad. Siempre va a haber objetos defectuosos, sin importar qué tan preciso sea. Es algo que no se salva. Eso está en cualquier libro de probabilidad. Siempre hay objetos defectuosos. Y pues sí, las empresas pues gastan miles en detectar más que nada esos objetos defectuosos. Porque casi nadie se puede salvar de eso. De producir, por ejemplo, de 10.000, producir 2 defectuosos. Eso prácticamente siempre va a pasar. Siempre va a salir un artículo defectuoso de producir varios, o miles, aunque sean 100.000,
siempre van a salir 1, 2, 3 o 10 defectuosos. Entonces sí, también y eso es en cualquier industria. Entonces sí, y pues sí, la probabilidad también nos ayuda, pues sí, a razonar un poco las situaciones y ver cuál es la más favorable. Y también es prácticamente lo que hacen en las encuestas, miden probabilidades, dividen elementos a favor entre total de elementos. Ahí está, y eso hacen nada más. Dividen elementos a favor entre total de elementos para saber el porcentaje de preferencias. Entonces lo que hacen, bueno, generalizan para una población, porque nada más toman una muestra. Toman una muestra que dicen que es representativa. Hagan de cuenta que 2000 podría representar la población de, no sé, de 1 millón o de 2 millones. Más que nada eso es la encuesta. Toman un cierto número de personas y por medio de unos cálculos ya dicen que esto se puede aplicar a 2 millones o 3 millones de personas. Entonces así es como funciona esto. Prácticamente es lo más básico. Los elementos a favor entre el total de elementos. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver física. ¿Dónde surgió la física? ¿O qué es la física? Bueno, el nombre viene del griego física. Y la física aborda el estudio de la naturaleza. Estudia todos los fenómenos que suceden en la naturaleza. Bueno, copien esta primera parte, este primer párrafo. Una pregunta, profesor. Sí. Que concluyó el bloque de matemáticas, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a ser evaluados? Me refiero al examen de este bloque, o ya, o hasta el final de septiembre. No, hasta el final. No, de esta parte de ciencias exactas se evalúa matemáticas, física, química y biología. Al final de las 8 sesiones, que es por, digamos, julio me parece, voy a aplicar examen. Y ya se les va a evaluar esta parte de ciencias exactas. Y ya, bueno, voy a pausar tantito. Entonces luego dice, la física surgió como una rama de la filosofía. Así inició, como una rama de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? A ver, recordemos, la filosofía, bueno, algunos lo definen, antiguamente se definía la filosofía como el amor por el conocimiento y acompañado con el deseo de llevar una vida irreprochable, decían, una vida recta. Es decir, filosofía era el amor por conocer, por el conocimiento. Pero dice, muchos antiguamente lo acompañaban inmediatamente, acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable, una vida recta. Así es como se definía la filosofía. Entonces una vida, pues como lo definían más que nada, irreprochable, recta, era que, pues sí, que no te dejaras dominar por los vicios, dominar completamente, no, esa es más que nada lo irreprochable, lo recto. Entonces no es que uno sea perfecto, sino que no se deje dominar completamente por los vicios. Así es como lo definían antiguamente. Y obviamente que uno sea útil a la sociedad, que estos conocimientos fueran útiles. Entonces sí, no cualquiera es filósofo, no nada más por pensar, por preguntarse si uno existe o no existe. Entonces no, también debe generar conocimiento que sea útil y no dañe el conocimiento. Entonces eso es filosofía. Y sí, la física surgió como una rama de la filosofía. Dice acá, correspondía a la llamada parte natural. Dice, ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Antes de que copien, ¿a qué se refiere esto? A que para hacer una investigación sobre un tema, para hacerte preguntas sobre un tema, debía partir de lo natural, de lo que ya está establecido, de lo que ya está en la naturaleza, de lo que ya es realidad, no de lo subjetivo, no de lo que uno cree que es, sino de lo que ya está establecido, de lo que es natural, de lo que se ve en la realidad.
no de lo que uno cree que puede ser o de lo que uno se le ocurra en la mente, sino no, ese es el principio de toda investigación, dice, de lo que es natural, lo que ya está establecido. No debes cambiar lo que ya es natural, porque por algo ya está, por algo ya está establecido así, ya surgió así antes de que tú nacieras. Entonces no funciona de esa manera y no debe ser cambiado. Entonces de ahí surge todo principio de toda investigación, o más bien debe surgir. Pero bueno, eso era antiguamente, actualmente ya no. Es cualquier cosa que a uno se le ocurra, pero pues pero no debió ser así, no debe ser así. En la base de la ciencia, de la filosofía, que la ciencia surgió por la filosofía. Entonces surgía de lo natural, de estudiar lo que ya está, de la naturaleza. Bueno, entonces copien este segundo párrafo. Listo. Bueno, igual todos, ¿ya copiaron? No. ¿No? Bueno, sí, copien. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora dice lo siguiente. El primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Fue un filósofo griego, digo, que antes que ninguno examinó con cuidadosa atención el cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón, otro filósofo griego más famoso, de 4 partes: la aritmética, y la astronomía. Es decir, antes de que copien, Mileto, pues precisamente partió de lo natural, primero de lo más básico, pues digo lo más básico, pues lo que se ve, ¿no? Se ve el cielo y las propiedades de las cosas naturales. Y ya después Platón ya dividió la física. Sabía que estas eran 4 ramas importantísimas de la física, o 4 herramientas de la física. La aritmética, pues sí, bueno, la aritmética son las operaciones con números. Ya ahorita se ocupan ecuaciones, pero aquí es la base, más que nada, es la base. Platón ya sabía que en física se debían usar muchas ecuaciones, cuentas, hay que hacer muchas operaciones, como vamos a ver en la próxima clase. La geometría, de igual manera. En la física se estudian, bueno, apaguen su micrófono si no van a participar. La geometría, de igual manera, hace uso de los conocimientos geométricos. Sí, por ejemplo, los ingenieros ocupan la geometría para calcular, les llaman momentos, así generalmente se les dice, momentos, o también centros de masa. Es decir, en el centro de masa es como si se aplicara toda la fuerza, todo el peso del objeto se aplica en su centro de gravedad y coincide en ocasiones con el centro de masa. Y más bien así lo consideran, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Entonces, por ejemplo, si un objeto colapsa en su centro de gravedad, ahí es donde colapsa, donde se rompe, más bien donde se tiende a romper en la mayoría de las ocasiones, en su centro de masa. Bueno, entonces la música, dice Platón, dividió la física también en la música. Pues si lo pasamos a la actualidad, a la época actual, pues son ondas. La música pues es generada por ondas. Entonces Platón ya tenía esa idea, que las ondas eran tema de la física, así es como se dividía. Entonces en la época actual deberíamos leer música como ondas. Entonces él ya tenía ese conocimiento, esto prácticamente sentó las bases. Y obviamente la astronomía, obviamente esto no ha cambiado. En la física pues sí, todavía se le nombra así, astronomía. Estudia por eso objetos en el espacio exterior, los planetas, las estrellas, etcétera. Bueno, entonces así es como surgió también la base de la física. Bueno, copien estos 2 párrafos. Bueno, este párrafo es un solo párrafo.
Ya. ¿Ya? Bueno. Entonces, así surgió la física. Esta es una pequeña reseña histórica. Surgió de estudiar lo natural. Entonces sí, ¿no? Como en la actualidad que cualquier cosa que a uno se le ocurra, pues se estudia. Entonces, igual las palabras, la etimología. La etimología de las palabras era en base de lo que era evidente, del hecho que está, el hecho objetivo. Es decir, por ejemplo, matrimonio viene del latín matrimonium, que significa calidad de madre. Eso de madre. ¿Por qué calidad de madre? La unión del hombre y la mujer pueden potencialmente dar un hijo. Pues sí, porque la mujer da hijos, por eso es calidad de madre, porque de la unión entre el hombre y la mujer se da un hijo. Entonces, pues sí, lo cual no sucede con las relaciones del mismo sexo. Pues nada más que le pongan otro nombre y ya. En Estados Unidos incluso así es, se le pone, es otro nombre, no es el matrimonio. Pues nada más que se le pongan otro nombre y ya, porque es por definición, no es así, contradice la definición. Y de igual manera varias cosas se deben partir de lo natural, de lo que ya está establecido.